Hola, buenos días, espero que estén bien. Hoy vamos a hablar del colapso económico inminente. Tengo unos cuantos datos para ustedes, siempre citando las fuentes. Vamos a poner aquí abajo del video todos los vínculos con respecto a los encabezados que les voy a leer. Quiero leerles encabezados y hacerles unas explicaciones muy breves y muy sencillas para no saturarlos con un montón de terminología económica que más bien lo que hace es confundir. El primero dice: JP Morgan mantiene 69.5 billones, es decir, millones de dólares en derivados tóxicos de la época del 2008. Y Deutsche Bank mantiene 70 billones, es decir, entre ambos casi 140 billones de dólares que se adeudan de la crisis subprime 2008, en la cual no se hizo absolutamente nada para reestructurar el sistema financiero internacional que condujo a esa debacle tan grave. Esto representa 40 veces el Producto Interno Bruto de Alemania. Bastante impagable, ¿verdad? Ayer se supo, y en estos últimos días ha estado circulando una información con respecto al Banco Popular de España, que está enfrentando la quiebra. Hay retiros masivos y un desplome de la bolsa que del 2007 al presente es arriba del 92% de caída en sus acciones. La siguiente noticia dice: el estado de Connecticut se prepara para la bancarrota en torno al colapso de dividendo de varios fondos de cobertura. Los fondos de cobertura, así como las pensiones, no pueden sobrevivir con los intereses tan bajos. Llevamos más de 8 años con intereses en cero, y tarde o temprano estos fondos de cobertura, por más esfuerzo que hagan los gestores invirtiendo lo posible dentro de la bolsa, pues no da para tanto. Todos estos esquemas financieros se supone que trabajan a un mínimo de entre 3.5 a 5% para poder sobrevivir y entregar algo de dividendos. Pues con los intereses en cero por más de 8 años, tarde o temprano tenían que colapsar, y ya está ocurriendo. La cosa está muy mal alrededor del mundo. Sé que he estado diciendo esto hace varios años, y la gente a veces me dice: Javier, usted lleva muchísimo tiempo diciendo que el colapso va a ocurrir y no vemos que ocurra. Lo cierto es que desde que comencé a decir esto, a advertir esto hace más de 4 años, todos los indicadores económicos lo que han hecho es deteriorarse paulatinamente, y ahora están acelerándose. Entonces, el hecho de que el colapso no haya ocurrido ya no quiere decir que no esté por ocurrir o que no ocurra tarde o temprano. Me gusta usar la analogía de una avalancha. No sabemos cuándo, cómo ni dónde un único copo de nieve va a hacer que la avalancha suceda, pero sí tenemos certeza de que la avalancha sucede, puesto que es un evento periódico. Vamos a ver, la siguiente información habla de que la deuda acumulada de la economía mundial da vértigo. El mundo adeuda 3.3 veces su Producto Interno Bruto, o lo que es lo mismo, 217 billones de dólares. Eso es lo que debe el mundo. La mayor parte en manos privadas y de países avanzados. Para poder pagarla hay que crecer o tendremos problemas. ¿Se podrá pagar? No, no se podrá pagar, porque ya no podemos crecer más, porque de hace 1 o 2 o 3 décadas para acá lo que hemos visto es un modelo económico absurdo, un modelo económico antinatural que utiliza el paradigma del crecimiento infinito. La economía es un sistema complejo. Como sistema complejo es una avalancha, una ola marina, una escuela de peces, una bandada de aves, una población humana, un mercado financiero. Y esta idea absurda de pretender que el crecimiento sea infinito, es decir, que no haya en ningún momento una oscilación, como oscilan las mareas, como oscilan eh, los periodos de menstruación de la mujer, como oscila también las estaciones del año, como oscila la temperatura. Es decir, todo ciclo natural tiene una oscilación que es una curva hacia arriba y hacia abajo, y estos señores
del cartel bancario internacional en un desenfreno por adquirir cada vez más y más riqueza en detrimento del resto de la población, idearon este sistema de crecimiento infinito que es completamente antinatural e insostenible. Y desde esa plataforma completamente absurda, irreal y antinatural, además se han dado el lujo de pregonar una pseudoconservación, se han dado el lujo de desarrollar toda una teoría pseudocientífica sobre el calentamiento global, como era absurdo el término mismo, entonces le entraron al cambio climático. Bueno, si hay algo claro es que el clima cambia y ha cambiado a través de milenios y millones de años. Me estoy desviando un poco del tema y a algunos de ustedes les van a chocar esos comentarios, pero sepan de una vez que soy conservacionista desde tercer grado de la escuela, en la escuela Lincoln, cuando nuestra profesora guía graduada de Stanford en ecología nos inculcó toda una ideología, toda una idiosincrasia basada en la conservación, y desde entonces he sido un conservacionista acérrimo. He trabajado más de 20 años como guía naturalista, especialista en etnobotánica, y a mí nadie me va a venir a decir qué es la conservación. Y lo cierto es que este esquema de conservación fue planteado, fue desarrollado por un señor con nombre y apellido que murió hace un año, se llamaba Maurice Strong, un completo pillo, un completo cínico, que mientras estaba fundando el Consejo de la Tierra, al mismo tiempo fundaba Petrocanadá de la mano de uno de los Rockefeller. Y no me desvío del tema, porque aquí lo que vinimos a tratar es específicamente el colapso económico inminente basado en datos duros y fehacientes, no en lo que yo creo, no en lo que aquel cree, sino en lo que está ocurriendo según los datos duros que arrojan organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Reserva Federal, la misma Bolsa de Valores y un montón de sitios web prestigiosos en materia finanza, como lo son Bloomberg, Zero Hedge, Business Insider y un montón más. Pero bueno, continuemos con los encabezados. ¿Qué tenemos acá? Bien, la industria de alimentos y bebidas en Estados Unidos sufre la mayor caída en barrena desde el 2009 y empieza a tocar fondo. Recuerden que de todo esto que les estoy contando, estoy aportando vínculos debajo de este video para que los que de entre ustedes quieran hacer una investigación seria y analítica, ahí están las fuentes, son fuentes fidedignas. Aquí no cabe la teoría de la conspiración, porque aquí lo que estamos haciendo es aportando los datos duros tal y como son. Estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de aritmética, no estamos hablando de lo que yo creo de la idiosincrasia o de la filosofía. Bien. Sigue con la crisis grave de Home Capital Group en Canadá, la compañía financiera de hipotecas más grande de ese país, que ha perdido 94% de su capital en 3 semanas. Estamos hablando de la burbuja inmobiliaria. Estamos hablando de lo mismo que ocurrió en el 2008, lo repitieron otra vez, inflaron burbujas en Canadá, inflaron burbujas en Londres y ahora empiezan a desinflarse. Siguiente dice, actualmente tenemos la velocidad del dinero más baja de la historia. La velocidad del dinero es un concepto bien sencillo, es cuán rápido cambia de manos el dinero. A mí me pagan, entonces yo le pago al jardinero, pago el teléfono, la internet, etcétera. ¿Qué pasa si estoy percibiendo que tengo menos ingresos, o que las cosas son cada vez más caras, o que peligran mi trabajo, o que ya lo perdí? En ese caso, en cualquiera de estos escenarios mencionados, uno lo que va a hacer es retener el dinero lo más posible. Ahí entonces la velocidad del dinero cae y tenemos la velocidad del dinero más baja de la historia. Entiéndanlo, la más baja de la historia. Esto es un dato que se puede ver, y ahí recuerden
que tiene el vínculo. Esto es un dato de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Siguiente, esta es una información de Costa Rica de hace 1 año y medio o 2. Dice La Fortuna San Carlos. Lo que tiene son restaurantes vacíos, hoteles con amplia desocupación y un sinfín de rótulos de se vende o se alquila. Todos estos son parte del panorama de una zona en la que hasta hace poco fue el motor económico y orgullo, y que hoy lo que es un dolor de cabeza. La mayoría de estos grandes hoteles que se construyeron durante la última burbuja del turismo ahora están en manos de los bancos, están intervenidos y los dueños viendo a ver qué hacen. Siguiente, el transporte marítimo mundial de primas secas ha caído 92% desde el 2008. A ver, este es lo que se llama en inglés el Dry Baltic Index, el índice del Báltico seco. Las materias primas secas, estamos haciendo alusión a todas las materias primas con las que se fabrica absolutamente todo en esta tierra. Y ha caído 92%. ¿Ok? Y esta información no es reciente, esto viene ocurriendo hace varios años y en los últimos 1 o 2 años se estabilizó más o menos entre 92 a 89 más o menos. Entonces la cosa anda muy mal. El Dry Baltic Index, el índice del Báltico seco, no incluye el petróleo, pero les digo de una vez, el petróleo estuvo casi en $150 el barril allá por el 2012, 2013 quizá. En el 2014, perdón, un poco antes. El asunto es que por ahí del 2012 o 13 cayó a 110 y después en el 2014 cayó a $29 el barril. Inmediatamente comenzaron los países productores a inundarnos con un montón de historias de que estamos llegando próximamente a un acuerdo, y las empresas privadas de transacciones de alta frecuencia, que más adelante en otro video les explicaré, pero rápidamente, tienen estos grandes supercomputadores, manejan el 85% de las transacciones del mercado y tienen estos algoritmos de alta frecuencia que son capaces de ejecutar cientos de miles de transacciones por segundo, y con esta capacidad computacional tienen la posibilidad de manipular a su antojo cualquier mercancía, cualquier valor, cualquier instrumento financiero que esté en el espectro financiero. Entonces comenzaron, cuando el barril cayó a 29, comenzaron las transacciones de alta frecuencia y sus algoritmos a manipular hacia el alza, y este índice, esta mercancía, el crudo, y pues lograron subirlo más o menos a 45, 53, y ahora pues se ha estabilizado ahí el último año más o menos, y ahora tiene una tendencia muy fuerte hacia la baja. Entonces, no es solo el transporte mundial, marítimo mundial de materias primas secas, sino que además es el petróleo. Es decir, en conjunto, la producción mundial ha caído 90 y pico %. Todo esto es demostrado. Continuamos. El Fondo de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, estamos hablando de Costa Rica, presenta un faltante de 2 billones de colones. 2 billones es igual a 2 millones de millones. Un faltante que es producto directo de los intereses en cero. De esto empecé a advertir muy preocupado desde hace 4 años. Todo el mundo prácticamente se ha reído, todo el mundo ha creído que estoy loco. Ahora quien ríe es su servidor, y ya no es tan creíble aquello de que Javier Martín se nos volvió loco. Ese aislacionismo costarricense, ese hedonismo galopante que nos hace creer que algo nos va a salvar, una mano milagrosa, llámese la Virgencita, llámese el gobierno, el país del pura vida ya está siendo afectado directamente. A raíz de este faltante de 2 billones de colones,
desde hace una semana los trabajadores costarricenses están pagando un 1% más en su cotización y no crean que esto va a resolver absolutamente nada porque los intereses siguen estando muy bajos, prácticamente en cero. Me dirán, miren, en Costa Rica no están en cero. Ah, sí, disculpe, están en el 2.5 al 3.5 max. De nuevo les explico que estos fondos de pensiones fueron diseñados para sostener como mínimo un 5%. Y tras casi 9 años de estar con intereses en cero, pues tarde o temprano tenía que afectarnos. Entonces, ese 1% que los costarricenses empiezan a pagar desde ya, entiéndalo de una vez que no va a servir para nada. ¿Ok? Continuamos. Ray Dalio, un multimillonario gestor del mayor fondo de cobertura del mundo, advierte: a corto plazo todo anda bien, a largo plazo cuando la caída ocurra será muy mal. Este es, repito, uno de los multimillonarios inversores legendarios de Wall Street. No es ningún tonto. Él, por supuesto, tiene una cartera de clientes y no puede darse el lujo de hablar tan abierta y despreocupadamente como lo está haciendo su servidor, pero lo que dice es bastante preocupante. Él trata de atenuarlo lo más posible. Hay que entender que cuando alguien con muchísima influencia política y económica dice algo medio suave, significa que es muchísimo más fuerte. Al igual que él, otros inversionistas legendarios multimillonarios como Druckenmiller, Gross, Gundelach y otros más dicen cosas muy parecidas, lo vienen diciendo hace más o menos 6 meses. El siguiente encabezado dice: 1/3 de los centros comerciales de Estados Unidos cerrarán este año. El otro dice: Mall en Pittsburgh, que alguna vez se evaluó en 190 millones de dólares, ahora se subasta en 100 dólares. El siguiente encabezado dice: luego de pésimas ventas en abril, los fabricantes de autos de los Estados Unidos se preparan para cerrar plantas. Ventas anuales caen a su nivel más bajo desde 2011 y se estima en 735,000 autos en inventarios sin poder venderse. La industria automovilística en los Estados Unidos es fundamental, genera mucho empleo y está colapsando. Pero claro, está acabándose, están cerrando plantas. Esto es una información reciente, esto no es de hace tiempo, esto está ocurriendo ahora mismo. El siguiente dice: se espera el cierre de varias fábricas de autos en Estados Unidos este verano. El siguiente encabezado dice: la Fed reporta un esperado colapso en tarjetas de crédito y ventas de autos. Voy a aprovechar para mencionar que 3 son las mayores burbujas en Estados Unidos en este momento, a saber, ya 2 de ellas mencionadas: tarjetas de crédito con aproximadamente $1 billón de deuda. El otro es préstamos para automóviles, préstamos subprime, tal vez recuerdan ese nombre. La crisis del 2008, la crisis inmobiliaria, fue una crisis con base en los préstamos subprime, es decir, préstamos dados a personas que se sabía que no podían pagarles. Esta otra burbuja de los automóviles es también de $1 billón, es decir, 1 millón de millones de dólares. Y la tercera es préstamos para la educación, también con $1 billón. El precio del hierro en China cae a su nivel más bajo en 6 meses. Creo que hasta aquí está bien para no hacer la cosa muy larga, ya llevamos 19 minutos. Voy a producir un segundo video. Recuerden que todos los vínculos de los temas mencionados están al pie de página de este video. Todavía nos falta, y voy a exponerlo en el segundo video con respecto al colapso inminente, la situación más al detalle con respecto a las cadenas de tiendas que también están colapsando. Solo para darles una idea, el campeón de las pérdidas se llama JCPenney, una compañía con más de 100 años de permanencia, líder en el mercado. Registra una caída del 92% en el precio de sus acciones desde el 2007 al presente.
Por favor, déjenme sus comentarios. Muchas gracias por ponerle atención a este servidor y nos vemos pronto. Hasta luego. Buena suerte y paz en sus almas.